Abel se despertó y descubrió que su esposa se había ido. Buscó por todas partes, pero nadie sabía a dónde había ido. Abel estaba desconsolado. Se sentó en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo en sus brazos a sus dos hijas recién nacidas. No entendía por qué ella se había marchado, pero en ese momento se hizo una promesa a sí mismo y a sus bebés. Las criaré. Las protegeré. Seré su padre y su madre. Ahora ustedes son mi corazón. En un tranquilo pueblo africano, Abel, de 22 años, un joven humilde y trabajador, conoció a Ayana, de 19 años, una chica alegre e inteligente proveniente de una familia adinerada. A pesar de sus diferentes orígenes, se volvieron muy cercanos. Pasaban tiempo juntos y se encontraban cada tarde bajo un árbol de mango después de la escuela. Ayana vivía en una casa lujosa con su padre, Papa Leono, un hombre de negocios, y su madre, Mama Juanín, una dedicada enfermera. A pesar de vivir rodeada de comodidades, Ayana nunca menospreció a Abel y lo amaba por su amabilidad y respeto hacia los demás. Con el tiempo, Abel y Ayana se enamoraron profundamente y comenzaron a soñar con un futuro juntos. Ella aspiraba a ser maestra, y él deseaba que ella también pudiera convertirse en enfermera. Sin embargo, todo cambió cuando Ayana quedó embarazada. Aunque tenía miedo, encontró consuelo en la promesa de Abel de apoyarla y cuidar de su nueva familia. Pasaron los meses y finalmente llegó el día del parto. Ayana dio a luz a dos hermosas niñas gemelas. Las pequeñas eran delicadas y adorables, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Pero esa misma noche ocurrió algo muy triste. Ayana desapareció. No dijo una sola palabra, no dejó ninguna nota. Simplemente se fue, sin dejar rastro. Abel se despertó y descubrió que Ayana se había ido. Buscó por todas partes. Preguntó a la gente si la habían visto, pero nadie sabía a dónde había ido. Abel estaba desconsolado. Se sentó en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo en sus brazos a sus dos hijas recién nacidas. No entendía por qué Ayana se había marchado, pero en ese momento se hizo una promesa a sí mismo y a sus bebés. Miró sus pequeños rostros y susurró con ternura. Las criaré. Las protegeré. Seré su padre y su madre. Ahora ustedes son mi corazón. Desde ese día, Abel trabajó sin descanso, día y noche. Llevaba a sus hijas en la espalda al mercado, vendía frutas, lavaba ropa para otras personas y aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Nunca se rindió. Las alimentaba, las limpiaba y les cantaba para que se durmieran. Aunque la vida era dura, el amor de Abel por sus hijas era inquebrantable. El dolor de haber perdido a Ayana nunca dejó su corazón, pero la alegría de ver crecer a sus pequeñas le dio la fuerza para seguir adelante. Abel vivía con sus padres en una pequeña y antigua casa de madera, de paredes gastadas por el tiempo y un techo que crujía con cada brisa. A pesar de su aspecto humilde, ese lugar era su refugio, lleno de recuerdos, sacrificios y amor. Su padre, Papa Fredo, trabajaba para Corsa, la compañía eléctrica. Sin embargo, su labor lo mantenía lejos de casa, ya que su puesto estaba ubicado en una zona alejada de la ciudad. Por eso, solo podía regresar de vez en cuando, a veces cada 2 o 3 semanas. Cada vez que volvía, traía consigo un poco de dinero, fruto de largas jornadas y duros esfuerzos. Ese dinero, aunque escaso, era suficiente para comprar lo necesario, algo de comida, pañales y leche para las pequeñas. Las hijas gemelas de Abel, Estela y Sofía, no pudieron recibir leche materna. Su madre, Ayana, había desaparecido la noche en que nacieron, dejándolas en los brazos de su joven padre. En lugar de la leche de su madre, las niñas crecían alimentadas con leche en polvo que Abel compraba en una pequeña tienda de comestibles ubicada a la vuelta de la esquina. Era un lugar modesto, con estanterías desordenadas y productos limitados, pero para Abel representaba una salvación. Sin embargo, no siempre tenía dinero para comprar lo que necesitaban. Había días en que el salario de Papa Fredo aún no había llegado, y la despensa estaba vacía. Esos días eran los más duros. Las bebés lloraban durante horas, hambrientas y agotadas, y sus llantos desgarraban el corazón de Abel. El sonido llenaba la pequeña habitación, y él, con impotencia, hacía todo lo posible por calmarlas. En medio de esa lucha diaria, estaba Mama Chimbú, la abuela de las niñas. Una mujer bondadosa y fuerte, aunque ya debilitada por los años y el trabajo acumulado. Amaba a las gemelas con todo su corazón, como si fueran sus propias hijas. A pesar de su cansancio constante, siempre encontraba fuerzas para ayudar. Cuando el hambre apretaba y no quedaba leche en la casa, Mama Chimbu se sentaba en el suelo de la sala,
con las pequeñas en su regazo. A veces, en su desesperación por calmarlas, apretaba suavemente sus pechos marchitos, esperando milagrosamente que saliera aunque fuera una gota de leche. Sabía que era imposible, pero aún así lo intentaba, porque su amor era más grande que la lógica o la realidad. Mientras las sostenía, las abrazaba con ternura, meciéndolas lentamente, llorando en silencio con ellas. Las lágrimas recorrían sus mejillas mientras susurraba con una voz temblorosa. Su madre se ha ido, hijas, pero nosotros seguimos aquí. No las dejaremos solas. Las amamos, y siempre las amaremos. Desde la puerta, Abel observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No era la vida que había soñado para sus hijas. No era el futuro que había planeado junto a Yana. Pero, a pesar del dolor, sentía una profunda gratitud por sus padres. Juntos, con el alma rota pero el corazón lleno de amor, luchaban cada día. Oraban, trabajaban y entregaban todo lo que tenían por las niñas que habían sido dejadas atrás, pero nunca abandonadas. Después de 8 meses largos, duros y marcados por el silencio, Ayana regresó. Lo hizo sin previo aviso, ninguna carta, ni siquiera un susurro previo. Simplemente apareció una tarde, como si los días de abandono no hubiesen existido. Abel estaba afuera, inclinado junto al barreño, lavando la ropa diminuta de sus hijas con sus propias manos. El agua estaba fría, el jabón escaso, y el cansancio pesaba sobre su espalda. Al alzar la vista para descansar un segundo, la vio. Ayana estaba allí, de pie cerca de la puerta, como si nunca se hubiera ido. Su apariencia contrastaba cruelmente con la vida que él había estado viviendo. Ella llevaba ropa elegante, impecable, y su piel lucía cuidada, su rostro sereno. No parecía una mujer que hubiera dado a luz y luego huido, dejando atrás a sus hijas recién nacidas. No parecía una madre que había faltado 8 meses. Abel se quedó paralizado, como si el mundo hubiese dejado de girar. Sentía a Sofía, una de las gemelas, atada a su espalda, con su cuerpecito cálido aferrado a él, ajena al momento. Lentamente, se acercó a Ayana, aún en estado de incredulidad. En sus brazos llevaba a Estela, dormida, con la carita apoyada en su pecho. El silencio era denso. Ayana miró a las niñas. Sus ojos no se llenaron de lágrimas ni de arrepentimiento. Solo dijo, con una voz firme, «Quiero llevármelas conmigo». El corazón de Abel comenzó a golpearle con fuerza en el pecho. Abrazó más fuerte a Estela, como si pudiera protegerla de esas palabras. «No, Ayana, los dejaste. Ni siquiera dijiste adiós». Ella bajó la mirada, evitándole los ojos. Su voz se suavizó solo un poco. «Está bien. Entonces dame solo a una. Déjame llevarme al gemelo menor. Puedes quedarte con el otro». Abel negó con la cabeza lentamente, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Son gemelas», dijo con ternura, pero con una firmeza inquebrantable. «Vinieron juntas a este mundo. Lloran juntas. Duermen una al lado de la otra. No puedes dividirlas como si fueran pan. Por favor, Ayana, si de verdad te importan, vuelve a casa. Ayúdame a criarlas». Pero Ayana dio un paso atrás. Su rostro se endureció. «No puedo hacer eso», respondió sin emoción, y se giró. Esa noche, Abel apenas pudo dormir. Algo dentro de él se negaba a rendirse. Creía, con cada parte de su ser, que si la familia de Ayana veía cuanto había hecho por las niñas, quizás hablarían con ella, quizás la harían recapacitar. Tal vez habría una segunda oportunidad. Al día siguiente, fue hasta la casa de la familia de Ayana, con esperanza y miedo mezclados. Golpeó la puerta con respeto y pidió hablar con ella. Pero quien salió fue su hermano. Lo miró con desprecio, con los labios tensos y el ceño fruncido. Abel intentó hablar, a explicar su intención, a suplicar desde el corazón. Pero antes de que pudiera terminar su frase, el hermano tomó un balde lleno de agua y se lo arrojó encima. El agua helada lo empapó por completo. Su ropa se pegó a su cuerpo como un recordatorio de su humillación. Se quedó quieto, sin decir palabra. Entonces el hermano gritó: «Vete. Fuera de aquí, pobre muchacho. No vuelvas jamás». Abel se dio la vuelta lentamente, con el alma hecha pedazos. Al hacerlo, vio a Ayana parada en la puerta. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, esperó que ella dijera algo, que se derrumbara, que mostrara el más mínimo rastro de tristeza. Pero no. Su expresión era fría, impenetrable. Y con voz seca, Ayana pronunció las palabras que terminaron de romperlo por dentro. «No puedo sufrir contigo.
Abel sintió como si le hubieran arrancado el corazón. El silencio pesaba mientras emprendía el regreso a casa, con su ropa aún chorreando, con el alma desnuda de esperanza. Al llegar, entró a la pequeña vivienda, donde Mama Chimbu mecía a las niñas y el olor a sopa llenaba el aire. Se acercó a sus hijas, las miró y se agachó junto a ellas. Les acarició el cabello con dulzura, respirando hondo para no derrumbarse. Luego le susurró al oído, como una promesa sagrada. Puede que su madre se haya ido otra vez, pero yo sigo aquí. Y nunca me iré. Nunca las dejaré. Años más tarde, Ayana contrajo matrimonio con un hombre adinerado. Vivía en una casa grande, con amplios jardines, autos de lujo y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Había comenzado una nueva vida, alejada de todo lo que fue, envuelta en un mundo de fiestas, vestidos elegantes y sonrisas fotografiadas. En las imágenes que la gente llegaba a ver de ella, se la notaba radiante, segura, plena. Pero en medio de todo ese brillo superficial, durante más de una década, olvidó por completo a las gemelas que había traído al mundo, Estela y Sofía. Durante 12 años enteros, Ayana nunca llamó, nunca envió una carta, ni un pequeño regalo, ni siquiera una palabra preguntando por el bienestar de sus hijas. Fue como si hubieran desaparecido de su memoria. En su ausencia, Abel, Mama Chimbu y Papa Fredo se convirtieron en el refugio de amor y protección que las niñas necesitaban. Abel, a pesar de su juventud y del dolor que cargaba, asumió múltiples trabajos. Vendía frutas en el mercado por las mañanas, ayudaba en la carpintería del barrio por las tardes y algunos fines de semana se ofrecía para limpiar patios o cargar sacos en el molino, todo con tal de asegurar que sus hijas tuvieran comida caliente, pudieran asistir a la escuela y nunca sintieran carencias. Mama Chimbu, con su dulzura y firmeza, les enseñó a cocinar, a limpiar, a cuidar el uno del otro y también a orar. Les enseñó que el amor se demuestra con actos diarios, no con palabras vacías. Las niñas crecieron entre abrazos sinceros, juegos en el patio, cuentos por las noches y muchas risas compartidas bajo la sombra del viejo árbol de mango. Una tarde tranquila, mientras las niñas estaban en el jardín ayudando a pelar yuca junto a Mama Chimbu, ocurrió algo que sacudió la calma del hogar. Un automóvil grande, brillante, se detuvo frente a la pequeña casa de madera. De él descendió Ayana, luciendo tan elegante y arreglada como siempre. Su cabello estaba peinado con esmero, sus zapatos relucían, y su perfume se sentía incluso desde lejos. Era evidente que no había sufrido carencias en todo ese tiempo. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Sofía, la gemela menor, al verla, sintió como algo se removía dentro de su pecho. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella. Ayana la recibió con los brazos abiertos, la apretó con fuerza y le sonrió, como si ese abrazo pudiera borrar los años de ausencia. Pero Estela, la mayor de las gemelas, se quedó en su lugar. No sonrió. No caminó hacia su madre biológica. Simplemente la observó con una mirada firme y serena. Entonces, Mama Chimbu la miró con ternura y le dijo en voz baja: Estela, ella es tu madre. Deberías saludarla. La niña giró la cabeza lentamente, con una voz suave pero cargada de convicción, respondió: No, mi verdadera madre eres tú, Mama Chimbu. Tú fuiste quien se quedó. Fuiste tú quien nos dio de comer, quien nos abrazó cuando teníamos miedo, quien nos cuidó cuando enfermábamos. Tú nunca te fuiste. Las palabras de Estela cayeron como un peso sobre los hombros de Ayana. Su rostro, antes seguro y altivo, se tornó pálido. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Se quedó en silencio por unos segundos, abrazó nuevamente a Sofía con fuerza, y luego, sin decir más, caminó de regreso a su auto. Esa fue la última vez que la vieron. Ayana no volvió a llamar. Nunca escribió. Nunca preguntó cómo estaban sus hijas. Simplemente desapareció, como si el encuentro hubiese sido apenas una visita fugaz a una vida que ya no sentía suya. Abel, que había observado todo desde la puerta, con el corazón encogido y los ojos humedecidos, respiró hondo. A pesar del dolor que sentía, sonrió al mirar a sus hijas. Habían crecido hermosas, fuertes y nobles, incluso sin la presencia de su madre biológica. Eran su mayor orgullo. Muchos en el vecindario solían decirle: Abel, todavía eres joven. Deberías casarte de nuevo. Busca una compañera, no puedes criar a las niñas tú solo.
Pero él siempre respondía con calma. No, no puedo volver a casarme ahora. Las gemelas aún son pequeñas. Tal vez otra mujer no las amaría como yo. Tal vez no las trataría bien. Ya hemos sufrido suficiente. No quiero más dolor para ellas. Mi deber es protegerlas. En lo más profundo de su corazón, Abel aún guardaba amor por Ayanna. Una parte de él hubiera deseado que ella regresara, que hubiera elegido quedarse y construir una familia junto a ellos. Hubiera querido que sus hijas tuvieran una madre que las cuidara. Pero Ayanna eligió otro camino, y él tuvo que ser fuerte por 3. Pasaron muchos años. Abel trabajó muy duro y finalmente consiguió un buen empleo en Nigeria. Era un nuevo comienzo, y se sentía feliz de poder ganar más dinero para cuidar de sus hijas gemelas, Estela y Sofía. Así que Abel se las llevó con él a Nigeria. Vivían en una casa alquilada y acogedora, ubicada en una ciudad bulliciosa. Cada día, Abel se levantaba temprano, preparaba el desayuno, ayudaba a las niñas a alistarse para la escuela y luego salía a trabajar. Por las noches, regresaba cansado, pero aún así encontraba fuerzas para ayudarlas con sus tareas escolares y contarles cuentos antes de dormir. La vida en la ciudad no era fácil. No tenían familiares cerca, ninguna abuela como Mama Chimbú, ni nadie que pudiera echar una mano. Abel lo hacía todo solo. A veces, las niñas sentían un vacío profundo por la ausencia de una madre. En días especiales, como los eventos escolares, el Día del Padre o el Día de la Madre, el dolor se intensificaba. Veían a sus compañeros correr a abrazar a sus madres, reír con ellas, tomarse fotos, pero ellas no tenían a nadie. Abel solo podía mirar desde lejos, sintiéndose impotente. En algunos de esos días, el dolor se volvía tan grande que Estela y Sofía comenzaron a hacer algo inusual. Ahorraban un poco de dinero y, en los eventos escolares, buscaban a alguna mujer amable entre la multitud. Se acercaban tímidamente y le susurraban: «Por favor, ¿podría fingir ser nuestra mamá hoy?». La mujer, conmovida, le sonreía, posaba para las fotos y las acompañaba durante el evento. Desde fuera, todo parecía normal, como si tuvieran una familia completa. Pero por dentro, Estela y Sofía estaban sufriendo. Por las noches, después de cada evento escolar, Estela y Sofía regresaban a casa en silencio. Cerraban la puerta de su habitación y, cuando estaban seguras de que su padre no las oía, lloraban. No querían preocuparlo. No querían que sintiera tristeza o culpa. Pero Abel lo sabía. Lo había notado en sus miradas, en los abrazos largos, en el silencio que a veces lo envolvía todo. Veía ese dolor silencioso y, aunque no dijera nada, él lo sentía en su alma. Muchas veces, Abel salía al pequeño patio trasero por las noches. Se sentaba solo, bajo el cielo estrellado, y elevaba oraciones al cielo. Pedía fuerza, pedía guía. Y en lo más profundo de su corazón, deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que Ayanna no las hubiera dejado, que sus hijas no tuvieran que vivir con ese vacío. Pasaron los años. Estela y Sofía crecieron y se convirtieron en mujeres jóvenes, inteligentes, valientes, bellas y llenas de compasión. Una noche, mientras Abel estaba en casa descansando, ellas lo invitaron a sentarse en la sala. Había una serenidad especial en el ambiente. Se acomodaron frente a él, lo miraron con ternura y una de ellas dijo: «Papá, queremos hablar contigo». Abel sonrió con suavidad, sin sospechar lo que venía. «Las escucho, hijas mías». Sofía fue la primera en hablar. «Papá, sabemos todo lo que hiciste por nosotras. Lo diste todo. Nos criaste solo, con amor, esfuerzo, sacrificio. Nunca nos faltó comida, educación y cariño. Pero también hemos visto tu soledad, aunque nunca te quejaste». Estela tomó la palabra. «Nunca buscaste rehacer tu vida por nosotras. Siempre estuviste enfocado en nuestro bienestar. Pero ya no somos niñas. Podemos cuidarnos. Ya no tienes que cargar con todo tú solo». Ambas se acercaron y le tomaron las manos con dulzura. Sofía añadió: «Queremos que seas feliz. Si en tu corazón hay alguien, si quieres compartir tu vida con una nueva persona, no te detengas. Te apoyaremos. Incluso si ella tiene hijos, incluso si eso cambia nuestras rutinas, lo entenderemos. Estamos listas». Abel sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Durante muchos años, había cerrado las puertas a la idea de volver a amar. Pero escuchar esas palabras de sus hijas, tan llenas de madurez y amor, le dio una nueva esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía empezar a soñar de nuevo. Después de un tiempo, Abel conoció a una mujer especial,
una persona que trajo luz a su vida en un momento en el que ya no esperaba nuevas alegrías. Su nombre era Emilia. Tenía una voz suave, hablaba con respeto y amabilidad, y su sonrisa cálida iluminaba cualquier habitación. Pero lo más importante, trataba a Estela y Sofía como si fueran sus propias hijas. Nunca alzó la voz contra ellas, jamás mostró impaciencia. Al contrario, las llamaba con ternura mis hijas, las ayudaba a trenzar su cabello con cuidado y delicadeza, cocinaba con ellas mientras les contaba historias o les daba sabios consejos. Las escuchaba con atención, las acompañaba en sus emociones, y lentamente se fue ganando su confianza y su cariño sincero. Con el tiempo, Emilia y Abel tuvieron un hijo. El hogar que antes había estado lleno de silencios ahora rebosaba de sonidos vivos, las risas infantiles, los pasos apresurados de juegos improvisados, los olores deliciosos de la cocina y los cantos suaves al anochecer. Abel, a menudo, se sentaba en una esquina de la sala, observando con una sonrisa profunda y serena cómo sus hijas ayudaban a su madrastra a preparar la cena mientras el pequeño gateaba o jugaba a su alrededor. Por primera vez en muchos años, sintió que la paz volvía a llenar su corazón. Pero una mañana, mientras desayunaban juntos, Emilia le compartió una noticia inesperada. Le dijo que había decidido viajar al continente para estudiar diseño de moda. Siempre había tenido el talento y la pasión por la costura, pero ahora, por fin, tenía una oportunidad concreta para mejorar sus habilidades y construir un futuro aún más prometedor para todos. Abel, aunque sorprendido, la apoyó. Le entregó dinero para el viaje, le dio palabras de ánimo y le pidió que tuviera mucho cuidado. Ella abrazó a sus hijos con fuerza, les prometió que volvería pronto, y besó a Abel en la mejilla con ternura. Esa fue la última vez que la vieron. Pasaron los días, luego las semanas, después los meses. No hubo llamadas. No llegaron cartas. Ningún mensaje. El teléfono de Emilia estaba apagado. Abel fue incluso al lugar donde ella había dicho que estudiaría, pero nadie la conocía, nadie la había visto. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Una ausencia inexplicable y dolorosa. Abel se sumió en una tristeza profunda. Una noche, incapaz de contener más su dolor, se sentó solo en el patio bajo el cielo estrellado y rompió en llanto. Alzó los ojos y murmuró entre sollozos: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Estoy maldito? Primero me dejó Ayana, ahora también se ha ido Emilia. ¿Por qué todos me abandonan? En ese momento, Estela y Sofía, ya adolescentes, salieron de la casa y se sentaron a su lado. Lo rodearon con sus brazos, secaron sus lágrimas con sus manos, y con una fuerza y ternura que solo las hijas saben dar, le dijeron: Papá, no estás maldito. Estás bendecido. Míranos, estamos aquí. Tu hijo está aquí. No estás solo. Nunca lo has estado. Abel las miró, con los ojos aún húmedos, y asintió lentamente. Aunque nunca obtuvo respuestas a sus preguntas, aunque la ausencia de Emilia quedó como una herida sin explicación, encontró consuelo en el amor de sus hijos. Se aferró a ellos con más fuerza que nunca y siguió adelante, día tras día, sabiendo que su familia, aunque imperfecta, seguía siendo su mayor bendición. Años más tarde, Sofía, la gemela menor, decidió casarse. Fue un día verdaderamente hermoso, lleno de emociones que se mezclaban como los colores de un atardecer. La casa se transformó en un lugar de celebración. Los tambores resonaban con fuerza, las voces cantaban llenas de entusiasmo, y la alegría se desbordaba en cada rincón. Familiares, vecinos y amigos bailaban, reían y compartían anécdotas del pasado. Pero, a pesar de toda esa algarabía, había una nota silenciosa de tristeza flotando en el ambiente, como una melodía suave que nadie mencionaba en voz alta. Ayana, la madre biológica de Sofía y Estela, aún vivía, pero no asistió a la boda. El motivo de su ausencia seguía siendo un tema delicado, una herida que el tiempo no terminaba de sanar. A pesar de todo, Sofía había tomado una decisión firme y sentida. En lugar de dejar vacío ese lugar tan simbólico, le pidió a una mujer muy especial, una amiga muy cercana de la familia, alguien que había estado a su lado en momentos difíciles, que la acompañara en ese día y ocupara el rol de madre. Esa mujer era Mama Ingrid. Mama Ingrid aceptó con humildad y emoción. Siempre había estado ahí, con una palabra amable, una mano extendida o una risa reconfortante. Nunca buscó reemplazar a nadie, pero su presencia constante había tejido lazos de afecto reales. Cuando llegó el momento, tomó la mano de Sofía con orgullo y la ayudó a prepararse, acomodándole el velo, acariciando su mejilla con ternura. Cuando Sofía caminó por el pasillo central, vestida de blanco y con los ojos brillantes, la gente se levantó de sus asientos. El aplauso fue fuerte y sincero,
Los rostros se iluminaron. Sin embargo, entre los invitados también surgieron miradas cruzadas, algunas discretas preguntas en voz baja. Muchos notaron lo evidente: la madre de la novia no estaba presente. ¿Dónde está su verdadera madre?, susurraban algunos. ¿Por qué no vino? Abel, sereno y firme, observaba todo en silencio. Mantuvo el porte de un padre orgulloso, sonriente por fuera, pero por dentro sentía una punzada de tristeza que solo un padre en su lugar podría comprender. Había criado a Estela y Sofía solo, dándoles amor, sustento y guía, luchando cada día para darles lo mejor de sí. Y aunque el día era para celebrar, también era inevitable pensar en lo que faltaba, en lo que pudo haber sido. Cuando llegó el momento, Abel se levantó con dignidad, tomó la mano de Sofía y la entregó en matrimonio. Su voz tembló levemente al decir unas palabras de bendición, pero sus ojos estaban llenos de amor. Sabía que, aunque la historia de su familia no era perfecta, había sido escrita con sacrificio, coraje y un amor inmenso que nada ni nadie podría borrar. Y así, bajo la sombra de los árboles, al ritmo de los tambores y en medio de las emociones cruzadas, Sofía comenzó una nueva etapa de su vida. Y aunque algunos aún se preguntaban por la ausencia de Ayana, todos sabían que el corazón de esa boda estaba lleno de quienes realmente estuvieron siempre ahí. Mientras tanto, Estela, la gemela mayor, esperó durante muchos años. Observó cómo la vida avanzaba para quienes la rodeaban, mientras ella guardaba silencio en su espera. Los pretendientes llegaban con promesas y sonrisas, pero ninguno permanecía. Algunos se iban sin dar razones, otros simplemente no eran el indicado. A pesar de todo, Estela nunca dejó de creer. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a su cama, cerraba los ojos y susurraba con fe: Dios, por favor, acuérdate de mí. Yo también deseo ser esposa. A veces sus oraciones se convertían en lágrimas. Lloraba bajito, sola en la oscuridad, para que nadie más la oyera. Sin embargo, su esperanza no moría. Llevaba en el corazón la certeza de que su momento llegaría. Y un día, esa esperanza floreció. Sin aviso, como una lluvia que cae en el calor del mediodía, apareció un hombre bueno. Era amable, respetuoso, temeroso de Dios, con una sonrisa serena y una mirada sincera. La vio a ella, verdaderamente la vio. Y en poco tiempo, le confesó su amor. Le pidió su mano en matrimonio con palabras que le nacían del alma. Estela no cabía en sí de felicidad. Saltó, rió, abrazó a su padre, Abel, con fuerza y alegría. «Dios lo ha hecho», exclamó con los ojos brillantes de emoción. Mi oración fue escuchada. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando comenzaron los preparativos para la boda, algo se quebró dentro de ella. Una noche, mientras cenaban en casa, Estela sostenía una cuchara. De repente, se le cayó de las manos. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar sin poder detenerse. Abel corrió a su lado, alarmado. «¿Qué pasa, hija mía?», preguntó, arrodillándose frente a ella. Entre sollozos, Estela logró decir: «Ay, cómo quisiera que mi madre estuviera aquí. Solo para verme vestida de novia. Solo para decirme que me veo hermosa». Aunque con los años había fortalecido y había aprendido a vivir con esa ausencia, el vacío de no tener a su madre en ese momento tan especial despertó un dolor dormido. Era un deseo profundo, imposible de ignorar. Esa misma noche, con el corazón apretado, Estela caminó hasta la casa de su vecina. Una mujer mayor vivía al lado, Mama Ingrid, una anciana sabia y bondadosa que la había cuidado desde pequeña. No era su madre, pero la había amado como si lo fuera. Le enseñó a cocinar, a caminar con dignidad, a ser mujer, y había orado por ella en cada momento importante. Cuando Estela cruzó la puerta, no hizo falta decir nada. Mama Ingrid abrió los brazos y ella se dejó abrazar. Lloró largamente, como si el alma se le deshiciera en cada lágrima. Mama Ingrid le acarició la espalda con ternura, como solo una madre sabe hacer, y le susurró: «Hija mía, estoy aquí. No estás sola. Estoy contigo. Siempre lo estaré». Fiel a su palabra, Mama Ingrid estuvo con ella antes, durante y después de la presentación matrimonial. Le tomó la mano cuando le temblaban los nervios, la ayudó a vestirse cuando las emociones le sobrepasaban, y bailó a su lado con una sonrisa llena de orgullo. En medio de esa danza, Estela sonrió entre lágrimas. Por primera vez en su vida, sintió que volvía a tener una madre. Los días pasaron rápido, y su boda se acercaba. Amigos y familiares llegaban a la casa para ayudar con los preparativos, para colgar luces, doblar servilletas, escribir invitaciones. Una noche,
Mientras estaban sentados al aire libre, riendo y contando historias, uno de sus amigos se atrevió a preguntar: «Estela, ¿has invitado a tu verdadera madre?». Hubo un breve silencio. Otro añadió: «Dijiste que la habías perdonado». Estela alzó la vista lentamente. Su rostro se veía sereno, pero sus ojos dejaban entrever un dolor hondo, antiguo. «Sí, la perdoné», dijo en voz baja. «De verdad lo hice. Pero no la invitaré a mi celebración». Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos. Uno se atrevió a preguntar: «¿Pero por qué, si ya la perdonaste?». Estela respiró profundo y dijo con tristeza, pero sin enojo: «Porque ella nunca estuvo para mí. Ni el primer día, ni cuando lloraba de niña, ni cuando necesité el abrazo de una madre, ni en mi infancia, ni en la escuela, ni cuando me presentaron. Ella tomó su decisión, y yo tomé la mía. Ahora tengo paz». Las palabras cayeron como un susurro firme. Nadie dijo nada más. Todos comprendieron. Aunque la verdad dolía, respetaron su decisión. Porque sabían que en ese camino duro, Estela había encontrado amor verdadero, apoyo constante y la paz que da sentirse amada por quienes sí decidieron quedarse. Finalmente, llegó el gran día. El matrimonio de Estela con un hombre próspero, trabajador y lleno de aspiraciones fue una celebración inolvidable. La música, los colores, la comida, los abrazos, todo estaba lleno de vida. Era un día de triunfo, de esperanza, de nuevos comienzos. Y aunque hubo ausencias, el amor presente fue más que suficiente para colmar su corazón. El sol ya se ponía cuando Estela se encontraba frente al altar, rodeada de amigos y familiares que la observaban con sonrisas llenas de esperanza. El día que tanto había esperado, que había planeado con tanto esfuerzo, había llegado. Abel, su padre, se encontraba a su lado, de pie, con su mirada profunda y emotiva, viendo cómo su hija se convertía en esposa. Sin embargo, la felicidad del momento comenzó a tambalear cuando, en medio de la ceremonia, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una figura conocida apareció en la entrada, tambaleante pero decidida: Ayana, la madre biológica de Estela y Sofía. La mujer que había estado ausente durante tantos años, la mujer que había abandonado a sus hijas, estaba allí. El silencio se apoderó de la iglesia. Todos los ojos se dirigieron hacia Ayana, quien avanzaba con pasos vacilantes pero llenos de una determinación inquebrantable. Sus ojos, arrugados por los años, mostraban una mezcla de arrepentimiento y dolor. Estela y Sofía la miraban fijamente, sin poder moverse, atrapadas en la confusión de la sorpresa. Abel se adelantó, un nudo en la garganta, mientras su mirada se cruzaba con la de Ayana. «Ayana, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Abel con voz grave, sin entender cómo podía haber llegado a este punto, después de tantos años. La mujer, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Explicó que había quedado viuda hacía algunos años y, tras la muerte de su esposo, comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado en el pasado. La culpa la había acompañado todo este tiempo, especialmente al ver que sus hijas habían crecido sin ella, que Estela y Sofía se habían convertido en mujeres fuertes y hermosas, sin haber contado con su madre en su vida. «Estela, Sofía, por favor, escúchenme», continuó Ayana, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Nunca quise hacerles daño. Cuando las abandoné, creí que lo hacía para que tuvieran una vida mejor, lejos de mis problemas, lejos de la miseria en la que viví con mis padres. Pero cometí un error, me dejé llevar por lo que decían mis padres de Adán, que él nunca me daría un futuro. Dejarlas fue el mayor error de mi vida. Al irme, las dejé solas y nunca fui capaz de enfrentar mis miedos». Sofía y Estela se miraron, compartiendo una tristeza profunda, pero también un sentimiento de fortaleza. El dolor que sentían no era nuevo, pero esta confrontación con su madre les trajo de nuevo todas las heridas no sanadas. «No busco que me perdonen», continuó Ayana, con voz quebrada. «Solo quiero que sepan que he cambiado, que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para redimirme, aunque sea un poco». El silencio era abrumador. Estela y Sofía no sabían qué hacer, ni qué decir. La figura de Ayana ante ellas no era solo la madre que había fallado, sino una mujer rota, que había perdido todo, incluida su propia identidad. Pero algo dentro de ellas había cambiado. No podían simplemente deshacer tantos años de dolor, pero tampoco podían ignorar la sinceridad de las palabras de su madre. Después de un largo silencio, Estela y Sofía se acercaron lentamente a Ayana. Ambas mujeres, aunque heridas, sentían que la vida les había enseñado que el perdón no siempre era para la otra persona, sino para uno mismo. Estela, con los ojos brillando de emoción, fue la primera en hablar. «Madre,
El dolor que sentimos por tu ausencia nunca desaparecerá, pero también sabemos que no podemos cargar con este peso para siempre. No te invitaré a vivir con nosotros, pero quiero que sepas que te perdonamos, aunque no sé si alguna vez serás parte de nuestras vidas de la misma manera que antes. Sofía asintió, y sus palabras fueron igualmente llenas de dolor, pero también de comprensión. Hemos crecido, Ayana, hemos aprendido a vivir sin ti, pero eso no significa que te odiemos. El perdón está en nuestros corazones, pero la vida sigue, y nosotros seguimos adelante. Ya no necesitamos que nos guíes, pero si decides mejorar tu vida, será por ti misma, no por nosotras. Las palabras de las hermanas calaron hondo en Ayana, quien las miraba con una mezcla de gratitud y pena. Abel observaba en silencio, sintiendo que su lucha por ser el padre y la madre había valido la pena. Sabía que sus hijas no necesitaban nada más que lo que él ya les había dado: amor, seguridad y apoyo. A pesar de la decisión de Estela y Sofía, Ayana no insistió en su regreso a sus vidas. Ella comprendió que el daño que causó era irremediable, pero lo que podía hacer era vivir para sí misma y tratar de encontrar la paz que tanto anhelaba. Con el perdón dado, las hermanas decidieron continuar con sus vidas. Estela, que estaba a punto de casarse con un hombre maravilloso, experimentó una mezcla de emociones en su corazón. Había llegado al altar con una profunda tristeza, pero ahora sentía que, aunque su madre había regresado, su futuro con su esposo era lo que realmente importaba. Su amor por él, las bendiciones de su padre y la compañía de sus hermanos. El día de la boda de Estela fue lleno de lágrimas y risas. Abel entregó a su hija al hombre que la amaba, y en ese momento, él también experimentó un tipo de liberación. Sabía que su papel en la vida de sus hijas no había sido fácil, pero había valido la pena. Las dos mujeres que había criado, junto con su hermano, eran ahora su mayor orgullo. Abel, por su parte, había comenzado su propio camino de crecimiento. Después de mucho tiempo buscando respuestas sobre su propio destino, encontró a una mujer que lo amaba profundamente, sin necesidad de compararlo con el pasado ni con la sombra de su antigua esposa. Juntos, se apoyaron mutuamente en cada paso que daban, y poco a poco Abel se dio cuenta de que el amor verdadero no solo sanaba, sino que también transformaba. Abel prosperó tanto en su vida amorosa como económica. Al encontrar a una mujer que lo aceptaba tal como era, se dio cuenta de que el verdadero éxito en la vida no solo se mide por lo material, sino por la paz que uno encuentra al lado de las personas que realmente nos valoran. Su negocio comenzó a crecer así como el amor de su familia. Estela y Sofía, aunque no vivieron con su madre, mantuvieron una relación cordial con ella. La distancia que había existido en sus corazones nunca desapareció por completo, pero entendieron que las heridas del pasado no podían impedirles vivir su presente y futuro. Abel, su padre, siguió siendo la figura central en sus vidas, y el amor que les brindó a lo largo de los años les dio la fortaleza para continuar adelante. Las decisiones de Ayana no fueron fáciles, y el camino hacia el perdón fue largo, pero seguía buscando la paz que tanto le faltaba. Su vida ya no dependía de lo que había perdido, sino de lo que aún podía ganar: la posibilidad de redimir su corazón y de vivir de acuerdo con los valores que había aprendido demasiado tarde. Años después, Estela y Sofía, sentadas juntas en el jardín de la casa de su hermano, con sus hijos corriendo alrededor, compartían una tarde de sol. La vida había sido generosa con ellas, pese a los momentos de dolor. Sabían que el amor, aunque no siempre perfecto, siempre vale la pena. La familia, aunque rota, había sanado, y las cicatrices que quedaban solo servían para recordar que, incluso después de las mayores pruebas, el amor y el perdón son lo único que realmente importa. Abel, mirando a sus hijas y a su hijo, se sintió completo. La vida lo había llevado por caminos difíciles, pero al final, había logrado lo que más quería: darles a sus hijos un hogar lleno de amor, aunque no fuera perfecto, y ser testigo de su crecimiento y prosperidad. Y así, en ese tranquilo atardecer, sabían que el amor había sanado las heridas más profundas, y que el futuro que cada uno de ellos construía ahora estaba lleno de esperanza y posibilidades infinitas. La historia de Estela, Sofía y Abel nos recuerda que el amor y el perdón son fuerzas poderosas que pueden sanar incluso las heridas más profundas. A veces, lo que más necesitamos no es que el pasado se borre, sino aprender a vivir con él, abrazar nuestras emociones y construir una nueva vida desde el entendimiento y el cariño. El perdón no siempre implica olvidar, sino aceptar y sanar, y las decisiones que tomamos en el presente nos definen como personas. Después de todo lo que vivieron Estela, Sofía y su padre Abel, ¿cómo crees que el perdón y el amor pueden transformar una familia? ¿Qué lecciones puedes aplicar en tu propia vida a partir de su historia? Déjanos tu comentario abajo. Si te ha tocado el corazón esta historia,
No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Relatos Africanos para más relatos conmovedores sobre la fuerza del amor, el perdón y la familia. Gracias por ver el video, y esperamos verte en la próxima historia. Dios los bendiga.